Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Franklin Pacheco. Estamos estudiando las Escrituras bien enfocado. Comenzamos estudiando el Nuevo Testamento y en esta semana, que es nuestra tercera semana de estudio, estamos estudiando teología, específicamente teología sistemática. Ayer dimos una introducción muy interesante. Ahorita haremos un breve repaso. La palabra de Dios dice en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 37, que el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy interesante las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y me hizo pensar en una anécdota que leí el día de ayer, y hacía referencia a un hombre que formaba parte de un reino muy poderoso. Y este hombre había quebrantado las leyes de su reino, razón por la cual había sido sentenciado a morir decapitado. Quien iba a dirigir la sentencia era el príncipe, es decir, el hijo del rey. Cuando el príncipe fue a ejecutar al hombre, fue movido a misericordia porque le vio con mucha ansiedad, le vio muy nervioso y le dijo: ¿cuál sería tu último deseo antes de morir? El hombre le dijo: quisiera beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. El príncipe ordenó que le trajesen agua, pero el hombre no podía beberla porque estaba muy nervioso. No podía sostener el recipiente que contenía el agua. El príncipe, movido a misericordia, le dijo: no tengas temor, te prometo que no te sucederá nada hasta que no te bebas toda esa agua. El hombre creyó a la palabra del príncipe y arrojó toda el agua a la tierra, y nunca pudieron recogerla. Así que simplemente el hombre se salvó, porque creyó a la palabra del príncipe, y el príncipe le había dicho: no morirás hasta que no te bebas toda esa agua. Esto tiene mucho que ver con Juan 7:37, porque Jesús hizo lo mismo de una manera inversa. Jesús dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es nuestro príncipe y el hijo de nuestro rey, que nos ha visto en esta crisis en la que estamos inmersos todos, es decir, el mundo entero. Y el príncipe nos ha dicho: si tienes sed, ven y bebe. Y si crees en mí, como dicen las Escrituras, de tu interior correrán ríos de agua viva. Aquel príncipe le dijo: cree a mi palabra. Si crees lo que te estoy diciendo, no morirás hasta que no te bebas esa agua. Nuestro príncipe nos dice: si bebes de esta agua y crees a mi palabra, tendrás vida eterna, y el agua que yo te daré será una fuente que saltará en ti para vida. Gloria a Dios. ¿Cuál es el agua que el Señor nos está brindando en esta hora? El agua que el Señor nos está brindando en esta hora es simplemente su palabra, el conocimiento de su palabra, que también provoca la manifestación de su espíritu. Por eso te digo en esta mañana: cree a la voz del príncipe que te dice: si tienes sed, bebe. Y si crees en mí, como dicen las Escrituras, de tu interior correrán ríos de agua viva. Señor Todopoderoso, Padre Santo, te presento la lección que vamos a impartir en este día. Toma control y dominio de lo que vamos a hacer, Señor. Dame espíritu de sabiduría y espíritu de entendimiento, Señor, para poder ministrar tu palabra y para poder enseñar a estas generaciones que tienen tanta necesidad. Dios mío, la gloria te pertenece a ti, Señor amado. Quebranto y reprendo toda distracción y todo lo que no venga de ti, que se levante contra lo que vamos a hacer en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ayer estuvimos introduciéndonos a la teología sistemática y ayer aprendimos que la teología es simplemente la ciencia que estudia las revelaciones divinas, no al Dios de la revelación, sino las revelaciones de Dios, y que estas revelaciones tienen tres dimensiones, que son la inspiración, la comunicación y la manifestación.
Es decir, que Dios se nos revela por medio de la inspiración, que Dios se nos revela por medio de sus comunicaciones cuando nos habla, por medio de su palabra en esta ocasión, y que Dios se nos revela por medio de sus manifestaciones. También aprendimos en la etimología de la palabra que la palabra teología es una palabra compuesta de teos y de logos. Teos, que es Dios, y logos, que habla de conocimiento, y que el propósito principal de la teología es simplemente conocer aquel de quien estamos estudiando o aquel de quien estamos hablando, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la teología se divide en tiene tres manifestaciones, tres ciencias que se desprenden a partir de esta, que es la teología fundamental, que es la teología sistemática y que es la teología aplicada. Que la teología fundamental es la que tiene que ver con el fundamento o con los fundamentos, y que estos fundamentos específicamente son la Biblia y la historia. Que la teología sistemática es la que estudia o nos da a conocer todos los elementos que tienen que ver con nuestra fe, con el cristianismo, de manera sistemática, es decir, de forma ordenada, y que es muy amplia. Y que la teología aplicada es la teología de la praxis, que es la teología pastoral y la teología de las misiones. De todas estas manifestaciones teológicas es que se desprende el mundo teológico que hoy día nosotros conocemos, pero que al fin y al cabo el propósito de la teología es que el hombre conozca a Dios y que el hombre se conecte con Él. Hoy vamos a profundizar un poquito más y vamos a analizar algunos puntos que tienen que ver con la teología, en este caso la teología sistemática. Y el primer punto que vamos a analizar en esta hora es cuál es el problema de la teología, el problema de la teología. Y esto es bastante sencillo, la teología no es complicada, es muy sencilla. ¿Cuál es el problema de la teología? El problema de la teología es que la teología no es descriptiva, sino es argumentativa. Me explico. Todas las ciencias que existen se manifiestan para describir, para analizar, para estudiar. Si es necesario descomponer y tocar o palpar aquellas cosas que simplemente son el objeto de su estudio. La teología no es descriptiva. Tú no puedes tomar a Dios y describirlo. Dios tiene esta forma, Dios es de este tamaño, Dios es de esta medida, Dios tiene este color, Dios tiene este aspecto. Dios no puede ser descrito. Sin embargo, la teología sí es argumentativa, porque el argumento de la teología se desprende de la esencia de lo que somos, que es la fe. Gloria a Dios. O sea, la teología tiene que ver simplemente con la fe y tiene que ver con el creer. Por eso uno de los pasajes más poderosos en el contexto o en el mundo teológico es Hebreo capítulo 11. Hebreo capítulo 11, que es la plataforma de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice el escritor de los Hebreos, entendemos haber sido constituido el universo, de la palabra de Dios. Ve, en las ciencias normales y seculares, para entender el universo hay que analizarlo y hay que describirlo. Pero en el contexto teológico nos dice que por la fe nosotros entendemos, alcanzamos el entendimiento de que las cosas que se ven dependen de las que no se ven y haber sido constituido el universo de la palabra de Dios. Luego te presenta a todos los personajes que alcanzaron buen testimonio por la fe. Gloria a Dios. Por la fe dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, que por la fe Noé, cuando fue avisado de cosas que no se veían, con temor preparó el arca, que por la fe Abraham, cuando escuchó el llamado de Dios, salió sin saber a dónde iba, que por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, aún estando en la debilidad, que por la fe José dio órdenes acerca de sus huesos, que por la fe Moisés, cuando nació, sus padres lo guardaron durante 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto de Faraón, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los deleites temporales del pecado, que por la fe Bará, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas alcanzaron buen testimonio, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, recibieron muertos de la debilidad, evitaron filo de espada, hicieron cosas extraordinarias, hicieron cosas completamente sobrenaturales. Es decir, que la esencia de lo que nosotros hacemos radica en la fe. Gente que cuando tú le dices vamos a estudiar un poquito de teología, lo que hacen es que se asustan y dicen no, eso no es espiritual. Pues sí, la teología es espiritual. Lo que sucede con el hombre es que cuando algunas personas manejan ciertos niveles de conocimiento, se engrandecen y echan a un lado la fe y sustituyen la fe por la razón. Sustituyen la gracia por el logos y entonces entran en problemas increíbles. Pero la teología es una ciencia de fe y cuando nosotros hablamos por fe, creemos por fe, actuamos por fe, vivimos por fe y por fe moriremos también. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Así que ese es el problema de la teología, que no es un problema entonces. El problema de la teología es la mayor bendición de la teología, la fe. ¿Por qué los científicos y la gente, los sociólogos en su gran mayoría no creen en Dios? Porque Dios es un objeto de fe. Tú no te puedes acercar a Dios si tú no crees que Dios está ahí. Ahorita yo estaba orando y cuando yo estaba orando yo me puse de rodillas en esta habitación, en este cuartito y clamé a Dios. Para cualquiera yo estaría loco porque si Dios no es real, entonces yo estoy hablando solo en mi habitación. Pero yo sé que Él me está escuchando porque Él es el objeto principal de mi fe. Y precisamente por el poquito conocimiento que he adquirido, sé que Él es real. Y por eso sé cómo llamarlo, sé cómo invocarle, sé cómo pedirle y sé cómo recibir acerca de Él. No permitas que tu fe se desmorone, hermano, en estos procesos. Mantén la fe. Y si estudiar un poquito de teología y leer la Biblia te ha de ayudar, entonces estudia y lee y crece y desarróllate. El próximo punto que sería bueno analizar es cuál es la diferencia entre la teología y la filosofía. Bueno, y esto es sencillo también. El filósofo pregunta por Dios. El filósofo dice, ¿dónde está Dios? ¿Cómo estudio a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? Yo me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo como mi salvador personal, mi papá, que no era creyente en aquel entonces, yo comencé a buscar a Dios con fervencia, con vehemencia, fervientemente. Comencé a buscar a Dios de una manera increíble. Oraba, ayunaba, leía la Biblia. Me acuerdo que mi mamá, que hoy es una sierva de Dios, me rompió 2 Biblias porque creía que me iba a volver loco estudiando la palabra de Dios. Y hubo un tiempo donde no soporté la persecución y me fui de mi casa y me fui para la iglesia. Y en aquel tiempo mi pastor, Ventura Papa González, también vivía en la iglesia porque a él lo habían traído de la Romana a pastorear a Santo Domingo y no se había mudado. Así que me mudé con el pastor en la iglesia. Pues mi papá un día me reunió con toda la familia y me preguntó, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú has cambiado tanto? ¿Qué es lo que sucede contigo? Y yo le dije, lo que pasa es que Dios me llamó. Y él se quedó mirándome bien serio y me dijo, Dios te llamó con su boca, te habló Dios con su boca y te llamó. Yo entendí inmediatamente que él no había asimilado lo que yo le acababa de decir, porque estas cosas solamente se asimilan por la fe. Así que yo no podía describirle a Dios, pero sí podía argumentarle acerca de Él y decirle que Dios había sido muy bueno para conmigo. Así que en la filosofía, el filósofo pregunta por Dios, pero en la teología, Dios pregunta por el hombre. Dios pregunta por el hombre a través del hombre. Por eso es que en Miqueas 6:8 hay una pregunta teológica. Dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, en la teología Dios pregunta por el hombre. En la teología Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Dios llama a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En la filosofía, que no es mala, filosofía es amor al conocimiento, pero con filosofía no se cambia el mundo.
Tú necesitas fe para cambiar el mundo y también necesitas filosofía en el marco de la fe. Yo conozco filósofos cristianos y hay ateos, teólogos. ¿Qué te parece? Gente que estudia la Biblia, pero no para creer en Dios, sino para argumentar que Dios no es real. Y así sucesivamente. Gloria a Dios. Ahora bien, a partir de esta pregunta, o sea, de la diferencia entre la filosofía y la teología, surge entonces la próxima pregunta. ¿Cuál es el porqué de la teología? Todo lo que existe tiene un porqué, si no lo sabías. Independientemente tengamos la respuesta o no. Todas las ciencias deben responder el porqué. Porque investigar forma parte de la naturaleza del hombre. Por eso, cuando tú preguntas por algo, vas a profundizar en aquello que tú has preguntado. ¿Cuál es el porqué de la teología? ¿Te lo has preguntado? Es como que yo te pregunte, ¿cuál es el porqué de tu existencia? ¿Te ha puesto a pensar cuál es la razón de tu existencia? O que profundice un poquito más. ¿Cuál es el porqué de que tú estás en el lugar donde tú estás escuchándome a mí? ¿Por qué tú me estás escuchando? ¿O cuál es el porqué de tu familia? ¿Cuál es el por qué tú formas parte de la familia donde tú estás? ¿O cuál es el por qué tú formas parte de la congregación a la que tú perteneces? Ve, todo lo que existe tiene un porqué. Por ejemplo, ¿cuál es el porqué de esta enfermedad que está azotando todo el mundo? Tiene que haber una razón, tiene que haber un porqué. No necesariamente alcanzaremos la respuesta a todas las preguntas, pero es sabio preguntar. Y es sabio investigar las respuestas, si no lo sabías. Y cada vez que tú preguntas, el asunto profundiza. Por ejemplo, ¿por qué yo estoy sentado en este lugar? Y yo diría, yo estoy sentado en este lugar porque quiero compartir con los hermanos que me están escuchando y quiero transmitir un mensaje a la iglesia que pastoreo. ¿Por qué quiero transmitir un mensaje a la iglesia que pastoreo? Porque ellos lo necesitan. ¿Por qué ellos lo necesitan? Porque todo el mundo tiene necesidad de Dios. ¿Por qué todo el mundo tiene necesidad de Dios? Porque Dios diseñó al hombre con un vacío que solo Él puede llenarlo. ¿Por qué Dios diseñó al hombre? Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Por qué Dios es el creador de todas las cosas? Porque todas las cosas provienen de Él. ¿Por qué provienen de Él? Porque Dios nos ama. ¿Por qué Dios nos ama? Porque somos hijos suyos. Entonces, cuando tú preguntas y preguntas, es posible que llegue al círculo, a la línea circular de las preguntas, y entonces todo se vuelva un ciclo. Y cuando se vuelve un ciclo, has llegado a la esencia de la respuesta de la pregunta. Y el ciclo de todo por qué es Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, ¿cuál es el porqué de la teología? Sencillo, el porqué de la teología es que la teología existe para que el hombre conozca a Dios, para que el hombre investigue de Dios, para que el hombre aprenda de Dios y para que el hombre viva para Dios. Independientemente, como usted quiera llamarle, teología o estudio de la palabra o etcétera, gloria a Dios, es para que usted crezca y para que usted busque a Dios. Interesante, ¿verdad que sí? Luego, el próximo punto que debemos discutir es cuál es el método de la teología. Y ya mañana, si Dios quiere, entramos en lleno a la teología sistemática. Acuérdese que vamos a estar trabajando esto desde lunes, ayer, hasta el viernes, que es dentro de unos cuantos días. ¿Cuál es el método de la teología? Mire, toda ciencia, y la teología todavía es una ciencia, aunque su esencia es fe, tiene métodos. Y el método implica o involucra la investigación, la interpretación y la aplicación. Todo método implica investigar. Todo método implica interpretar. Y todo método implica aplicar. Así que el método teológico es investigar, interpretar y aplicar. Investigar que las escrituras. Nosotros investigamos las escrituras. Tomamos el texto, lo estudiamos, lo analizamos y preguntamos. Le hacemos una pregunta al texto. ¿Qué es lo que tú me quieres dejar dicho con esto? Como cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. Señor, ¿qué tú me quieres dejar dicho con esto? O el sermón de la montaña. Señor, ¿qué tú me quieres dejar dicho? Entonces yo voy a investigar. La teología investiga desde el marco de las escrituras, de la Biblia. Pero luego de que investiga, interpreta. Es decir, voy a
¿qué tú me quieres dejar dicho con esto? Esto que yo acabo de leer ahora significa esto, y llegas a un nivel de interpretación. Y luego de que interpretas, entonces practica, aplicas, lo llevas a la praxis. De este método, que es el método teológico, es que nace la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es el conjunto de técnicas, de procedimientos, de conocimientos, de manifestaciones que nos rigen, que nos regulan. Es como la ley. La doctrina es como la ley de la iglesia. No solamente la iglesia tiene doctrina, la sociedad tiene doctrina. Las leyes que aplican la sociedad, por ejemplo, ahora mismo en nuestra sociedad estamos en un toque de queda. Eso es una ley. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tienen el derecho de declarar estado de emergencia si ven que la vida de los ciudadanos está en peligro. Si la vida de los ciudadanos está en peligro, tienen el derecho y el deber de declarar un estado de emergencia en todo el país. Alabado sea el Señor. Estos aparatos se activan de momento. Ahí había alguien llamándome, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que nace la doctrina, pero no solamente nace la doctrina, también nacen los dogmas. Y precisamente la teología sistemática es dogmática, es apologética, es dogmática. Apologética es que se utiliza para defender la fe, pero es dogmática y el concepto de dogma, la palabra dogma se interpreta directamente o literalmente como a mí me parece, o yo creo, o yo entiendo esto, aquello y lo otro. Bien sencillo y bien poderoso. Dogma también se interpreta como he llegado a la conclusión. Es decir, el dogma es un paralelo de la doctrina, pero no debería ser la doctrina en sí. La doctrina real y verdadera es aquella que tiene fuerza bíblica, pero la doctrina dogmática es aquella que nace de la conclusión de los hombres. El problema es que el dogma también es necesario. Hay dogmas positivos y hay dogmas negativos. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, los dogmas son fundamentales. Es decir, es una iglesia donde su fundamento es dogmático. Y la gente tiene que hacer y vivir de acuerdo a las conclusiones a las que llegaron los padres de esa iglesia. En la iglesia cristiana también es dogmática, porque una iglesia sin dogma es como una iglesia muda. Una iglesia que no tiene dogma es una iglesia que no tiene palabra, porque evidentemente tenemos que interpretar y tenemos que aplicar. Lo bueno de la iglesia cristiana es que sus dogmas se van revisando y la iglesia va creciendo y va evolucionando. La doctrina siempre permanece intacta, pero los dogmas se van revisando. Por ejemplo, muchos de los dogmas de la iglesia que todavía existen en el día de hoy son los dogmas inclusive que tienen que ver un poquito con el legalismo. Por ejemplo, que las mujeres no se desricen. ¿Usted se acuerda de eso? Pero todavía eso está y los respetamos. Son dogmas, son conclusiones a las que llegaron a los hombres interpretando el texto. No te puedes desrizar. Si te desrizas, eso es pecado. Son dogmas que se discuten todavía en la iglesia. Por ejemplo, el uso de prenda en las congregaciones son dogmas. Esas son conclusiones a las que los líderes han llegado y que todavía se discuten dentro de la iglesia. Hay dogmas que tienen que ver con la santidad. Hay dogmas que tienen que ver con la justicia. Hay dogma escatológico. Hay unos dogmas escatológicos muy fuertes que hoy están provocando mucha contienda. Por ejemplo, los dogmas que tienen que ver con la escuela de la pretribulación, de la tribulación y de la postribulación. Que hay algunos que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay otros que creen que la iglesia se va en los 3 primeros años y medio del periodo de gobierno del anticristo. Y hay otros que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que se va luego de la gran tribulación. También está los dogmas del amileniarismo, del premileniarismo, del postmileniarismo, etcétera, etcétera. Son conceptos dogmáticos. Inclusive los dogmas no tienen el poder de condenar ni de salvar a nadie. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque no estoy entrando en temas que se vayan a debatir o que vayamos a discutir y que yo vaya a crear una controversia por medio de las redes. Yo respeto a los que tienen valor para hacerlo.
Pero los dogmas no tienen el poder de salvar, tampoco tienen el poder de condenar. Por ejemplo, si una iglesia dice, yo asumo este dogma, lo del desrizado o lo de las prendas, dicen, no usamos prenda, eso ni te salva ni te condena. Pero si otros dicen, yo la uso, tampoco te salva ni te condena. Si una iglesia es tribulacionista, o es post-tribulacionista, o es pre-tribulacionista, o inclusive amilenialista, que no creen en el milenio, esa tendencia o creer en ello, que es dogmático también, tiene sus líneas y tiene sus pensamientos, creerlo ni te salva ni te condena. Usted encuentra un montón de gente discutiendo y perdiendo el tiempo en cosas que no deberían discutir ni perder el tiempo, porque esa no es la esencia de nuestra fe, no es la esencia de la salvación. Aquello en lo que deberíamos preocuparnos es qué voy a hacer para salvar a las almas, es la teología aplicada. ¿Qué voy a hacer para ser un buen pastor, para guiar a mis ovejas? ¿Qué voy a hacer para alcanzar a los que están perdidos? Entonces, tú estás entrando en un marco teológico que sí tiene que ver con la salvación de las almas. Esto es interesante y esto es muy poderoso. Así que la doctrina de la iglesia es bíblica y es dogmática. Apréndase eso. La doctrina de la iglesia es bíblica y es dogmática. Y a la vez es muy poderosa. Así que te estoy invitando, hermano, a que leas la Biblia, que leamos juntos la Biblia. Vamos a leer el libro, vamos a aprender, vamos a escudriñar, vamos a crecer, vamos a indagar, vamos a preguntarle al texto, ¿qué es lo que me quieres decir? Vamos a orar porque servimos a un Dios que lo sentimos y lo podemos palpar por medio de la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque sin ella es imposible agradar a Dios, pero por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, las 5 preguntas que los hermanos deben responder al final de este estudio es: ¿cuál es el problema de la teología? ¿Cuál es la diferencia entre teología y filosofía? ¿Cuál es el porqué de la teología? ¿Cuál es el método teológico? ¿Y qué es la teología dogmática? Repito, ¿cuál es el problema de la teología? ¿Cuál es la diferencia entre teología y filosofía? ¿Cuál es el porqué de la teología? ¿Cuál es el método teológico? ¿Y qué es la teología dogmática? Responde esas preguntas. La recompensa es que usted va a recibir el conocimiento y va a poder bendecir a otras personas con ello. Permítame orar por ustedes, mis hermanos, y permítame bendecirles en el nombre poderoso de Jesús. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú amas a este pueblo de una manera poderosa. Todos mis hermanos que están conectados conmigo en este momento, guárdalos, bendícelos, sana a los que están enfermos, Señor. Permítenos soportar unidos como familia esta crisis, Dios amado. Y aprender lo que tú dijiste en Juan 7:37. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en ti, Señor, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros creemos en ti, Señor. Nuestra fe es la base sólida sobre la cual está consolidada nuestras almas, sobre donde hemos edificado nuestras casas. Mira aquellos que todavía no te sirven, Señor, sálvalos también, alcánzalos. Amigo, tú que todavía no sirves a Cristo, confiésale como tu Salvador personal. O hermano, tú que estás descarriado, reconcíliate. Haz conmigo esta oración, repite conmigo esta oración que te ayudará. Señor, en este momento te entrego mi alma y te entrego mi vida. Escribe mi nombre en tu libro. Vive tu vida en mí, Señor, y yo viviré para ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Mañana a las 10:30 de la mañana continuamos. Gracias a todos mis hermanos que se conectaron. Que Dios les bendiga mucho y que la oración de su santo